Bien niños, otra vez comunicándonos por esta plataforma virtual Aprende en Casa del Ministerio de Educación. En esta oportunidad desarrollaremos otra actividad importante. Aprendo sobre mi animal amenazado favorito, parte 2. La semana pasada avanzaste sobre el plan de investigación de un animal amenazado favorito. Ayer y hoy, en nuestra meta de hoy, leeremos e investigaremos sobre un animal amenazado para compartir esta información con familiares, amigas y amigos y otras personas al finalizar de la semana en el programa Al Rescate de los Animales. Recuerda la ficha 2 del día de ayer, donde observaste una galería de algunos animales amenazados del Perú, los cuales los observas en las imágenes. Ahora leerás los siguientes textos sobre animales amenazados del Perú. Por ejemplo, el mono choro, también el gallito de las rocas, el suri avestruz andino, el guanaco, la taricaya y la lechucita bigotona. A continuación, debes leer cada texto atentamente para que conozcas más sobre cada uno de estos animales amenazados del Perú. Yo, por ejemplo, empezaré con el mono choro. Iniciaré con el título. Luego, los textos que me piden, como por ejemplo, el nombre común. ¿Cómo se le llama al mono choro? Se le llama también maquizapa, pacurruntu, etc. ¿A qué clase de animal corresponde? A los mamíferos. ¿Qué categoría de amenaza tiene? En peligro crítico. Entonces voy a ir leyendo párrafo por párrafo y diré que en la primera parte hablaré sobre el hábitat. ¿Dónde vive el mono choro? En los bosques montañosos con niebla. En los departamentos de Amazonas, San Martín, La Libertad y también en áreas naturales protegidas. Luego conoceré más sobre sus nombres, como ya lo vimos anteriormente. Luego veremos las características. Mide 45 centímetros de largo, pesa 8 kilogramos. Su pelaje es de color caoba. Su cara está cubierta de pelos. La nariz y la boca son de color blanquecina. Estamos hablando de sus características. También vamos a ver que puede saltar distancias de hasta 15 metros de largo y viaja utilizando sus 4 extremidades, ayudándose con una quinta extremidad que es la cola. Se alimenta básicamente de frutas, flores, hojas e insectos. Es un gran dispersador de semillas. Aquí estamos hablando lógicamente de sus destrezas, de sus habilidades y de su alimentación. También el otro párrafo dice, esta especie se encuentra en categoría peligro crítico. Esto se debe a la destrucción de su hábitat por la actividad humana, a la tala indiscriminada, construcción de carreteras y crecimiento de las ciudades. Asimismo, por la caza y el consumo de su carne, también para el comercio de sus crías como mascotas. Esto representa una amenaza. Entonces, hemos analizado esta lectura y de esta manera vamos a ver las demás lecturas. Tú vas a hacer de cada una de las lecturas ayudándote con una persona mayor de tus familiares. Para leer los textos que te hemos recomendado, debes considerar los criterios que tenemos en los momentos de la lectura, como es el antes, el durante y el después de una lectura. Por ello, te invito a que reflexiones sobre este cuadro que te presento. Debes de leer las preguntas que te consideran y ahí debes responder cómo te hacen las preguntas. Por ejemplo, en el primer cuadro, ¿qué sé de mi animal favorito? En este caso debo hablar del mono choro. Es la lectura del texto que leí. ¿Qué sé yo como niño, por ejemplo, sobre este mono choro? Sabré, por ejemplo, sus características. Por ejemplo, que sé que tiene pelos, es mamífero, se parece un tanto al humano,
Alimentación, por ejemplo, sé que come plátano, frutas, un poco de choclo, etcétera, ¿no? Eso es lo que voy a consignar en ese espacio. En esta columna, la pregunta dice, ¿qué me gustaría saber sobre el mono choro? Entonces, yo voy a responder lo que quisiera saber sobre el mono choro. Por ejemplo, ¿cuál es la distancia en metros en su salto? ¿Cómo es su reproducción? ¿Cuántas crías pare en un periodo de reproducción? También, ¿cuál es su hábitat? Entonces, ¿cómo se relaciona con otros animales? Esas respuestas yo tengo que responder en ese espacio. La pregunta de la tercera columna lo desarrollaremos después. Ahora trabajaremos durante la lectura. Aquí te recomiendo que leas mínimamente 3 veces el texto que elegiste. Yo elegí, por ejemplo, el mono choro. Como verás, este texto lo leeré en forma general. En la segunda lectura analizaré párrafo por párrafo, como lo hicimos ayer, donde destacaremos la idea principal. Finalmente, leeré la tercera lectura, donde escogeré las palabras más importantes y desconocidas que me pueden servir para información de conocimiento de este animal. No te olvides que un párrafo está conformado por un conjunto de oraciones que tratan de un mismo tema. Entonces te pido que hagas esa lectura del animal que elegiste. Aquí debes dialogar con un familiar sobre la información que encontraste en cada uno de los párrafos del texto. Observa el siguiente organizador visual, donde tú responderás en los espacios en blanco. Primero colocarás el nombre del animal que has elegido. Luego consignarás dónde vive, por qué está en peligro de desaparecer, de qué se alimenta, cómo es su comportamiento, qué características tiene. Volvemos a este cuadro donde tú confrontarás lo que sabías antes con lo que aprendiste hoy con la lectura sobre el mono choro. Aquí en este espacio de la columna 3 responderás: ¿cómo salta el mono 15 metros? ¿Cómo viaja ayudándose de sus extremidades? La hembra pare solo una cría después de 7 años. También que solo existen 1000 a 5000 monos choros en la actualidad, etc. Ten presente que yo elegí como ejemplo al mono choro. Tú debes elegir a otro animal amenazado de la galería que te presenté en la ficha 2. Ahora es el momento de responder a las preguntas de investigación usando toda la información que has leído. Debes responder las preguntas A, B y C. Luego confrontarás las respuestas que planteaste el día viernes pasado para luego sacar conclusiones. Finalmente, debes recordar que es importante que para responder las preguntas de investigación debes usar fuentes confiables para que tus respuestas y tu investigación sea verídica y exitosa. Bien, has terminado tu investigación. Ya eres un experto en el conocimiento, la vida y el cuidado de un animal amenazado. Sigue adelante. Ahora que conoces y tienes mucha información sobre los animales amenazados del Perú, te pido que reflexiones sobre las siguientes preguntas. ¿Qué acciones podrían realizar tu familia para proteger a los animales amenazados de nuestro país? ¿Cómo podríamos compartir su hábitat sin hacerles daño? Las respuestas de estas preguntas tienen mucha relación con el propósito que hemos trabajado el día de hoy, donde dice: leerás e investigarás sobre un animal amenazado. Entonces estás capacitado para trabajar la actividad del día de hoy. Es todo lo que te puedo informar el día de hoy. Espero que esté claro. Muchas gracias por todo.